Bien, aquí de vuelta, como ya hemos dicho, recibiendo a la doctora doña Altagracia Guzmán Marcelino. Doña Tati me dicen. Alias, Doña Tati, es un sí, nombre como queridamente, más cercano. sí, así Sí. mismo. ¿Cómo se siente, doña Tati? Bien, Qué placer que haya venido y aceptado nuestra invitación a Bueno, contarnos, a sí. hablarnos Ante de... todo me quedan cerca. Porque yo vivo ahí en la Bolívar. Ay, qué Ok. maravilla. ¿Cómo está todo? ¿Cuál es su Bien. percepción? ¿Cuál es su óptica sobre el comportamiento del actual gobierno con respecto al Ministerio de Salud Pública? La salud pública Salud en general. sentido general. Exacto. Bueno, ante todo ya saludarles de manera formal a ustedes, todos y una. Son más que están en licencia. Mira cómo se ríe, ¿sabes? Sí, sí, saben la suspicacia de ahí, doctora. Sí. No, el énfasis de una. Pues, a propósito de tu pregunta, yo entré al sector salud cuando estaba estudiando medicina porque comencé como monitora de la cátedra de anatomía patológica. En el 1968, ninguno de ustedes cuatro había nacido. Y desde ahí ya directamente no abandoné más mi trabajo en el Estado, en el sector salud. Y en cada gobierno algo se avanzaba, algo. No me voy a ir a... Bueno, los gobiernos de Balaguer, con las luchas médicas, que todos ustedes, también muy jóvenes, la vivieron, Claro. con las huelgas algo se conseguía. Luego vino el gobierno del PRD, hoy PRM, y en salud, que estaba dirigido solo a hospitales, y con una política de los bancos, que ya se inmiscuían, Barriuso se acuerda de eso en el sector salud, el BID y el Banco Mundial. El BID y el Banco Mundial. Sí. El BID, ya como una política, podríamos analizar el porqué de esas políticas. Comenzó con el tema de la construcción de clínicas rurales, que hoy son las unidades de atención primaria en salud, UNAP. El secretario de Salud era Rodríguez Soldevila. Y comenzaron las clínicas rurales, o sea, ese fue un tema que debemos reconocerle. Luego viene Jorge Blanco, otra vez el gobierno del hoy, del ayer PRD, hoy PRM, y con Amiro Pérez Mera el tema de las campañas de vacunación. Hay que reconocerle. Las obras de los gobiernos del PLD podríamos enumerarlas, múltiples obras. En algunos casos fallamos, algunos temas, pero sumando y sumando podemos decir que avanzamos bastante. Por ejemplo, está bien, la Ley de Seguridad Social se aprobó en el Senado de la República en el 2001, pero salieron en el 2004 y en el régimen subsidiado, cuando entró el PLD en el 2004, solo habían 35.000 afiliados del régimen subsidiado y en 4 años no iniciaron el régimen contributivo. O sea, que el desarrollo que hoy tenemos del sistema dominicano de seguridad social, del régimen subsidiado, del régimen contributivo, fue en los gobiernos del PLD. Entonces, comparando, ya me remonté a los años de Balaguer, que con las luchas médicas siempre algo conseguían. Ustedes dos han vivido
el sector salud, y yo me siento muy apenada, porque no hemos avanzado y lo que hemos retrocedido. Se vendió este gobierno como el gobierno del cambio, pero el cambio hacia atrás, la reversa. Esos cambios estructurales que se venían dando en el sector se paralizaron. ¿Cómo cuál específicamente, doctora? Por ejemplo, capacitar los recursos humanos, lo más sencillo. Eso se abandonó. Uno encuentra uno que otro curso, pero esa política, por ejemplo, el tema de la recertificación, que es que el médico, el trabajador de la salud, bueno, hablo del médico porque está contemplado en la ley de colegiación médica, pero eso mismo hay que hacerlo con todos los profesionales y técnicos del sector, y es que cada X tiempo tú tienes que recertificar tu especialidad o tu título, porque eso es lo que indica que tú te capacitas. Sí, así Por ejemplo, mismo es, sí. a mí no me gusta tomar a los Estados Unidos De ejemplo. como ejemplo en salud, no me gusta, porque hay mucha inequidad y tienen tantos problemas o más que nosotros. Pero hay aspectos positivos que sí tenemos que mencionarlo y tomarlo como ejemplo. Es el BOAR en los Estados Unidos. Por ejemplo, tengo una hija que es médica en los Estados Unidos, que es psiquiatra como su padre, y ella cada 2 años tiene que presentar el BOAR de psiquiatría, no de médico, de psiquiatra. O sea que, por ejemplo, ahora tuvo que irse 4 días a tomar no sé qué sé yo, cuántas horas de vuelo, para completar las horas, los créditos que le faltaban. Fueron 4 días actualizándose. Además, eso dignifica al médico, Sí, así es. dignifica al profesional. Eso se ha quedado en el tintero. La atención primaria, ¿qué se ha hecho? En las unidades de atención primaria, No se está avanzando en ese sentido. en las unidades de atención primaria lo que se dan consultas, pero en las unidades de atención primaria Es más que eso, ¿verdad? son las responsables de que ese niño, esa niña que vive en tal lugar, que deben saberlo porque están los promotores de salud, no fue a ponerse la vacuna de la difteria. Por eso el país tenía... Yo duré en salud pública la segunda vez, casi 4 años, y no tuvimos un caso de difteria. Solo uno, que era una niña o niño, que vino de Haití hacía una semana. Entonces, o 3 días, algo así, trajo la difteria. Pero ahí mismo, eso, aguantamos lo que pudo seguir. Ah, hay difteria. El tétanos... Yo creo que, si mal no recuerdo, reportamos 1. Y ahora tenemos tétanos. Las cosas han variado bastante, doctora. Estamos hablando de más de 150 personas muertas por dengue. Entonces, ese es otro tema. Por ejemplo, el dengue. Yo dije, yo no sé, de cibaeña al fin. Ninguno de ustedes es cibaeño, ¿verdad? Yo soy cibaeño. Yo también. Todos somos cibaeños. Ah, pues Eso- cibaeño. No, ellos son Está cibaeños. en el medio del Cibao. Yo soy capitaleña. Bueno. Campitaleña, que es una cosa Yo diferente. cibaeña al fin, un periodista amigo, porque imagínate, yo tengo desde el 81 saliendo en los periódicos, viéndome con Sí, ustedes. sí. Así es. Ustedes eran unos muchachitos, y yo también. Menos muchachita. Y me aborda una periodista joven, era una periodista joven, y me dice, me hace la pregunta del dengue, digo, el dengue agarró asando batata a ese sí, gobierno. sí. mismo fue. Esa fue una expresión muy suya. Una expresión. Muy sí. cibaeña. Sí, muy cibaeña. Yo me acuerdo de mi abuela cómo asaba la batata en el fogón. Ustedes recuerdan eso. Bueno, de mis épocas felices, mi niñez, Es donde mis abuelos. indocumentada.
lo negaban y Sí. las enfermedades no se pueden negar porque se ven. Hay otras cosas que sí, porque no se ven, pero los enfermos se ven, los hospitales se ven, Sí. se veían abarrotados. Y lo grande que la ineficiencia producto de las cosas que se han abandonado es que los reportes que deben surgir de cada centro de salud público y privado, hay una gran deficiencia en esos reportes. ¿Usted incluiría las cifras que hoy sale a propósito, que los primeros 10 meses han muerto 2.000 y pico de niños prematuros? Mira, vi esto, lo sacó Doris Sí, Pantaleón del efectivamente. Listín. Sí, Habla, esto es del boletín. sí. Ahora, O sea que podrían entonces ser más. hablan de la mortalidad infantil. Sí, de la mortalidad de los Pero niños acuérdate que prematuros la en los primeros 10 infantil meses. es de los 5 años abajo. No, Pero- es de prematuros que hablan. habla solo Sí, prematuros. sí. Bueno, pero ya ahí no entra el dengue. Habla Exacto, yo lo que los le datos decía de es que mortalidad. si esa parte podría usted Por también supuesto, inscribirla pero- dentro de este deterioro, Por supuesto. de esta falta de Mira, seguimiento. Es que cómo está concebido. Cada hospital, cada centro de salud tiene y debe tener un epidemiólogo. Ese epidemiólogo todos los días, muy temprano, es más, ir a las entregas de guardia sí se dan, no sé si se están dando, recoger los fallecidos, porque las entregas de guardia es un informe de cómo pasó Ay, el doña día. Altagracia, eso sí es un tema Entonces, difícil, sobre todo que se afloró la falta de De protocolo. en ese inmediato sentido. deben reportar directo a la Dirección General de Epidemiología. Pero existe un epidemiólogo de la dirección de área de cada dirección provincial de salud. Por ejemplo, el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo hay 5 direcciones de área. La dirección de área, creo que la quinta, que tiene su local, el número no recuerdo, en Gascue, debe mantenerse activo para que esos centros reporten la realidad. Entonces eso llega a la dirección de epidemiología. Y eso es lo que le dice a la autoridad que traza la política, aquí hay problema, en este hospital hay problema, se está disparando el dengue, llegó una meningococcemia, hay una difteria, hay un tétano, han fallecido tantos niños por encima de lo esperado, porque hay niños que nacen, por ejemplo, múltiples anomalías, ahí la posibilidad de fallecimiento es alta y otras causas. Pero si esa cadena no se vigila, no se estimula, no se premia, nosotros premiábamos, creo que lo hacíamos trimestral a los epidemiólogos. Es más, hay una resolución, aunque el epidemiólogo es del hospital, o sea que pertenece al Servicio Nacional de Salud, pero hay una resolución del ministerio, que es el rector, de que debe reportar con la Dirección General de Epidemiología, porque quien traza política es el Ministerio de Salud. Doctora, La rectoría se ha perdido. Doctora, Háblenos perdóneme, un poco de eso, todo eso me luce interesa. de Y que hay un... discúlpame, Trifolio. Es diario, yo tengo que sí, sufrir, sí, padecer, no, pero por el hecho sí, de usted sí. ser dama, yo tengo que aceptarle no, eso, jamás en para la que vida, me vayan a tu lugar destruir es incuestionable, las féminas. este orden es incuestionable, lo tuyo siempre prevalece, pero deseo que me deje una oportunidad. Ella mencionó un tema muy importante, se ha perdido la rectoría. Sí. O sea, no podemos, eso es importante, porque en esa pérdida de rectoría es que quizás hay una línea muy difusa entre los papeles que tiene el Servicio Nacional de Salud y el papel del Ministerio de Salud Pública. Y de manera sucinta para ya darte mi vida, Mira, todos los oye, lugares que tú comenzaron mal. Desde que yo vi
que la vicepresidenta de la República era la que dirigía salud desde que comenzó el gobierno, yo dije, esto se embromó. Sí, que se creó un gabinete. y ¿Por ya. qué se cree? Pero entonces, ¿dónde está la rectoría? Cuando yo veo al presidente de la República despachando con el director del Servicio Nacional de Salud, digo, la palabra no la voy a decir porque es Sí, en la claro. televisión, pero voy a decirla así, vaya. Sigue fuñido esto. Sí. Porque eso es desconociendo la rectoría. Sí. ¿Con quién es que tiene que despachar? El director del Servicio Nacional de Salud, el director de SENASA, el director de Promesa, es con el Ministerio de Salud. Usted porque iba a sí. decir fuñido con J y tendría razón. Mire, déjeme decirle algo, doctora Tati. Muy válido Guzmán. eso. Yo noto, ¿verdad?, desde mi valla, como que hay una incoherencia, como que no hay una línea de mando. Realmente, ¿qué es lo que pasa? Falta gerencia en el campo de la salud pública de República Dominicana, o es un asunto propio del sistema, de la estructura que tenemos. Mira, qué buena tu O pregunta, ambas cosas. Trifolio. Nosotros tenemos leyes. La Ley General de Salud traza claro que el ente rector de la salud es el Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud define las políticas. Yo he tenido la información y espero estar equivocada. Y espero que, estar equivocado, espero que sea mentira lo que me informaron de que el presidente de la República, a propósito de dengue, eso no se puede publicar, y a propósito de los boletines. Entonces, no puede ser así. ¿Por qué? Porque, ¿desde cuándo venimos, Trifolio, nosotros con Barriuso? ¿Desde cuándo venimos? ¿Desde cuándo instauramos el sistema de vigilancia epidemiológica? 1997, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué ese boletín? ¿Por qué tiene que ser público? Hay resoluciones, porque se le informa a la población. La entidad responsable, que en este caso es Salud Pública, dice, tenemos este problema, hay alerta, hay que tomar tales medidas de prevención. Es para eso y la población lo sabe. Antes yo decía, Cruz, que aquí los mejores vigilantes epidemiológicos eran los periodistas. Siempre lo dije. Porque ustedes, y escúchenme la palabra que voy a decir, viven metiendo la nariz en todos los temas. Sí, y eso y es en todos los- bueno. sí, sí, Eso así es es. excelente. Y yo hago este relato siempre. La primera vez que estuve en salud pública, en el 97 creo, tempranito, no es como ahora, que yo agarro esto y a las 5 de la mañana ya, digo yo, ahí hay unos gurús en ese programa que me van a preguntar muchas cosas. Y agarré esto temprano. Pero antes eran los periódicos en físico. Sí. Y Y daba su labor igual. La Y yo me suministraba. acuerdo, cojo El Siglo, y una columnita, mira, así, un periodista de Tamayo. Hay expectativas, no utilizo esa palabra, en un poblado de Tamayo, no recuerdo el nombre, porque fallecieron anoche 2 niños en un hogar. Ahí mismo, desde que llegué al ministerio temprano, yo siempre llegaba a las 7 de la mañana. Llamo a la directora de epidemiología. Miren, a ver, algo está pasando. No deben morir 2 niños en una casa. ¿Quién fue el vigilante? El periodista. ¿Quién es el vigilante ahora? El epidemiólogo, el director de área, la dirección provincial. Ustedes recuerdan, y escúchame que tal vez estoy disgregando, yo creo que fue en el 2017, los que tomaron en el sur un licor, le brindaron una bebida, un té en un velorio. Sí, sí. No fue en Tamayo. ¿Quién a mí me llamó? ¿Qué periodista? De Nada. allá, de Elías Piña. Lorenzo, el senador, me llamó
tenía mi teléfono, somos del partido. Tenía mi celular y me dice, compañera, fallecieron 6 anoche. 6, le digo yo. Me dice, un velorio. Ustedes saben que los velorios, la gente, y más en los campos, ingiere alcohol. Sí. A un té le echaron una Esta, bebida. Una bebida. ¿Quién fue que me informó eso a mí? Fue un periodista. Y ahí teníamos el sistema montado. O sea, que tú, Cruz Trifolio, en salud hay que tener bien claro cuáles son los problemas que tenemos que enfrentarlos, no todos a la vez. Claro. ¿Qué tenemos que enfrentar? Yo me atrevería. Primero, las inmunoprevenibles. Segundo, lo que es la promoción. Tú ves con el tema de la hipertensión y la diabetes ahora. En esos medios es tenerlo invadido. No de que inauguraron una cosita por allí. No. ¿Cómo? ¿Qué usted tiene que hacer para mantener su presión controlada y su diabetes? Ahí, en las pantallas, en las redes, donde están los 8.000 millones. Yo me conformaría que de los 8.000 millones me cojan 4 para promoción de la salud. A los años 90 recuerdo que se trabajó bastante en, Sí. en un sistema gerencial de información gerencial para la toma de decisiones. Esto yo no sé si sigue funcionando, si no se logró. ¿Qué ha ocurrido con aquello? El Incluso tema, creo que estaba el BITO, el Banco Mundial. sí, en eso esa- quedó, eso está incluido en todo esto. Por ejemplo, hay un plan decenal, hay un plan anual del ministerio y todo el equipo. Yo recuerdo, y producto de todo esto, cuando ahora esta vez que me tocó en el ministerio, la presidencia elaboró unas metas presidenciales. El ministerio, conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud y el Seguro Nacional de Salud, trazó sus metas anuales y se trabajó sobre ese orden y teníamos que despachábamos todos los ministerios con el presidente el cumplimiento de esas metas. Eso fue en el gobierno de Danilo. En el gobierno de Sí, Danilo. porque O ahí sea, es que se trabaja con las metas. Si no o estoy las equivocado. metas Sí, presidenciales. sí. Y justamente es esto. Entonces, incluso hay temas que pueden no estar en las metas iniciales. Y viendo, por ejemplo, ¿qué vimos? El tema de la salud mental. No estaba en las metas, pero vimos el tema de la salud mental. Y enfocamos porque ese es otro tema Ese es otro tema. Sí. duro. Duro. Por ejemplo, el COVID, lo que le voy a hablar, no es mi campo, pero tengo un consorte que es su campo. Un médico está escribiendo un libro, el impacto del COVID en diversas áreas. Llamó a Fernando para que le escribiera el capítulo de salud mental, el impacto del COVID en la salud mental. Y Fernando le dijo que sí, ya le entregó. Cuando Fernando me lo entregó, yo dije, porque yo el COVID lo viví como una ciudadana, sin salir. Ya ahí le estoy viendo, y el impacto del COVID Sí. en la salud mental, duro. Lo que la sociedad está viviendo hoy, duro, por el tema de la delincuencia. Todo eso impacta la salud mental. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon en las redes un mensaje del doctor Ramírez, el director del INCAR. Sí, lo estuvimos analizando. Bueno, aquí, sí. eso ya, quien me, si Trifolio yo no lo conozco. Con Pasa- la burrundanga. no le, ni me le La hago así. posibilidad no era real. El hombre era médico realmente. El hombre era nacional portugués. Era portugués. Sí.
Bueno, entonces ya eso te impacta la salud mental, el tema de la delincuencia. Ya uno sale y está histérico. Claro que sí. Uno vive con una sensación de que lo están persiguiendo continuamente. Doctora, Y de pero perdóneme, mire, yo lo que me pregunto, ¿verdad? Como curioso en la materia. Y estos genios del gobierno, porque hay muchísimos genios, ¿en dónde que consiste la sabiduría y el dominio del conocimiento? Porque este es un país de improvisación, esto se está cayendo a pedazos y sobre todo en un sector tan importante, yo diría Mira, vital para Mira, esta sociedad. Yo creo, ¿Qué es lo que pasa? lo que pasa es que... Ellos llegaron de sorpresa. Mira, Trifolio, yo creo que el tema va hacia qué sector se gobierna, hacia qué sectores están gobernando, Ah, bueno. qué sectores están favoreciendo. Yo creo que de ahí parte. ¿Y cuáles son que usted Porque entiende? los problemas tuyos, que eres un popi, no son los problemas de Barrios, que es un guau guau guau. No, En no, esa, no, en no. esa- en esa misma tesitura, doctora, Esa conceptualización recientemente, va a haber que hace dominarla. unos días, doctora, en esa Pero misma así es, tesitura, es guau guau guau. Sí. me interesa, a propósito de los sectores que están favoreciendo, en esa misma tesitura se acaba de firmar un acuerdo entre la Silsarril y las ARS. Muy bien, muy bien. ¿A usted le parece muy bien? Me parece muy bien. Porque hay sectores que dicen que lo que se está tratando es de favorecer a las No, no, no. ARS, de Lo- otorgarle oye, un código. No, a es reconocer. darle un código a todo. El que tenga el S4, que solicite, o sea, que todo asegurado. ¿Tú sabes por qué? Déjame analizar. Comenzó Todo con los médico, psicólogos, tú, con los oye, psicólogos y Un odontólogos. código a los médicos. Vamos al tema médico, porque vi que firmó el gremio médico, Sí, el colegio el médico. colegio médico. Tú eres afiliada al sistema. Tú estás en una ARS. Estos tres son colegas médicos. ¿Qué hace la ARS? Te contratan solo a uno, no a los tres. Pero resulta que tu médico es Cruz. Y tu médico es Cruz. No es verdad que tú vas ahí donde otro. El caso Sí, tuyo. sí. Y tú haces así, saca de tu bolsillo para pagarle a Cruz. Ahora no, ahora tú vas a poder elegir cualquiera de los tres, porque los tres tienen el código. Ahora hay que hacer contrato, hay que tener una relación contractual. Sí. Entonces ahí Que también, ese es otro punto. entonces ahí también entra, eso debe tener su contrapartida, su otra cara. Ahí entra la recertificación. Que tú tengas calidad de atención. O sea, no es pura y simple un código. Ahí se mide, el ARS tiene que medir la atención, el ahorro del bolsillo, no es lo que se ocurra cobrarte. O sea, eso es de muchas aristas. Le toca con responsabilidad ahora, tanto al colegio médico como a la CISARRIL, que es la que rige las ARS, la que las regula, que el producto de esa firma sea beneficiar al afiliado. Ok, ahí es que estaría entonces. Ahí es. ¿Cómo voy a beneficiar al afiliado? Ya hay un beneficio y es que tú tienes una red más amplia Tiene más opciones. de servicios de salud. Se firmó con los médicos. Bueno, pero no menciona específicamente los odontólogos y los psicólogos. Sí, porque, por ejemplo, con los bioanalistas se contrata el laboratorio, no el equipo. Okay. No es como antes, habían los contratos sombrilla cuando comenzó el sistema, que la ARS firmaba con un centro y le pagaba los honorarios médicos a ese centro y el centro le pagaba a los médicos. Eso se abandonó, ahora los odontólogos es personal, o sea, no es un centro de odontología. Tienen que, cada odontólogo
¿Cuál otro? Los Psicólogos, que igual, también es y muy los personal, médicos, sí. Fue un buen paso, pero deben Si hacerse se lleva a otras cabo cosas. como usted lo menciona. Deben hacerse otras cosas, porque hay que... El tema del sistema de seguridad social en República Dominicana es que hay un alto costo, un alto gasto de bolsillo, Ay, y sí. eso hay que tumbarlo. Doctora, no quisiera que nos refiriéramos al nivel de la calidad del servicio médico en la República Dominicana, tanto en centros públicos como privados. Me gustaría aprovechar su presencia para que habláramos un poco, ahora que hablo de la calidad y el costo de los medicamentos, que es una situación sumamente engorrosa, preocupante en este país. Tú tocaste otro tema de la regulación, que es regulación sanitaria. Sanitaria. Yo anoche fui acompañando, porque ahora me puedo dar ese lujo de acompañar a Fernando, que antes no me lo podía dar. Por eso a veces se me iba por ahí. Tú Yo ves, me Trifón. imagino la felicidad, esa felicidad que usted está sintiendo y que está Pero gozando. dice él que él no. Que él no. Hay razones. Oh, qué Me lo machistas. imagino, me lo Doña imagino. Altagracia, qué machistas. Entonces, la sociedad de escritores, muy buen ambiente, que la preside Emilia Pereira. Es sociedad, no sé si se llama sociedad, entonces Fernando me dijo, acompáñame y fui. Y muchos amigos. Y hablé con alguien, no era del sector, y me dijo, ay doctora, esa regulación de los medicamentos es un desorden. Yo creo que fue un periodista que estaba ahí. Digo, ay, no me diga nada. Entonces, lo primero que hizo este gobierno fue desmantelar la Dirección General de Alimentos, Medicamentos y Productos Sanitarios, en el sentido de recursos humanos que no eran del PLD. Técnicos capacitados que se había gastado el país un dineral capacitándolo. Incluso ahí había una joven señora, que había sido la encargada del tema farmacia, del tema medicamento de OPS, y estaba ahí, ya ella había terminado en OPS y estaba ahí. Y una serie de técnicos lo desmantelaron, lo primero. ¿A quién pusieron? No sé. Entonces, A comenzando... veces desmantelen, no ponen a nadie, lo dejan así. Así es. Comenzando por ahí. Entonces, lo primero que tú, para tener regulación sanitaria, tú tienes que tener un personal técnico altamente capacitado. Y mira, lo más honesto del mercado. Ahí sí Tiene vale que la buscar. transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a inspeccionar un supermercado grande y te vas a unos cheles y tú dices que está A bien. chocar con intereses fuertes. Que un día tuvimos una reunión, teníamos problemas con el pan, que no debe tener bromato. Ya ustedes vieron que eso era historia patria, el pan con bromato. Vieron una denuncia en días pasados, el pan con bromato. El bromato es muy perjudicial a la salud. Para la salud. En el rango, hay un rango permitido, pero de ahí en adelante es muy perjudicial. Entonces tuvimos la reunión con y le presentamos el estudio que le hicimos. Encontramos, para que ustedes vean, en las panaderías más pequeñas era donde había menos problemas con el tema del bromato. Pero encontramos uno grande. Doctora, ¿y qué se vislumbra? Y le dijimos, o lo bajan, y eso se lo dije yo,
o lo bajan o le cerramos el supermercado. Me salió el cibaeño. Bueno, después terminamos la reunión y le digo yo a la directora, ven acá, y ese joven tan buen mozo que estaba ahí en esa reunión, porque tengo una amiga que digo que me dice, esos son colirios. Ay, sí, colirio para la vista. Colirio para la vista. Y ese joven tan buen mozo, y me dijo, el que usted le habló mal, digo, ay, Dios mío. Y lo cogimos ahí chequeándolo hasta que se metieron en riel. Y esa es la regulación sanitaria. Si esos técnicos que van a ese supermercado le hace así. Se Sí, campean. así es. Ya se Doctora, Nosotros no queremos, perdóneme, nosotros brevemente, vamos a aprovecharla brevemente, ya en por favor. términos políticos. ¿Cómo anda la Tenemos que ir. No, Sí. por Dios. Invítenme como para acá. dirección Yo central, lo como que miembro quiero de la es como dirección para que no se central? vea esto como una tragedia, que de hecho lo es, esta descripción, estas valoraciones, que la doctora de manera muy breve, voy a apelar a su capacidad de síntesis por razones de tiempo, lamentablemente. ¿Qué se vislumbra así a final del túnel que podría ser, verdad, una alternativa para superar en la medida de lo posible todo este ambiente Mira, tan tétrico? lo primero es que yo apuesto que el país sepa, voy directo al grano, elegir la gran mayoría. Un equipo de gobierno que va a luchar por la gran mayoría, número uno. Número dos, de jóvenes, gente joven. Yo tengo 78 años, 77. Estoy como el esposo mío que pone un año de más. De 20 años de mí para abajo. Gente joven, con capacidad, que haya vivido la realidad de este país. La realidad, no los riquitos, los popis. Que compare los gobiernos. ¿Qué se hizo? ¿Qué se abandonó? Y por favor, ¿qué ha hecho este gobierno por este país? Usted piensa que hay que aguantar porque falta poco. Así mismo es. Muchas gracias a la doctora. Doctora, tiene que volver. Altagracia Guzmán, Voy a venir. por habernos Pero no acompañado muy en la mañana de hoy. Tenemos otros contenidos que queremos compartirlos con ustedes. Gracias, doctora. Ya tendremos la oportunidad de repetir una nueva entrevista con usted. Para nosotros Nuestra es querida muy, Tati Guzmán. es muy grato Aquí tenerla estamos. por acá. Bueno. Hacemos una pequeña pausa y retornamos inmediatamente con nuestro siguiente invitado que está por acá ya.